Hola, arrancamos con nuestro análisis de hoy. Y bueno, nos vamos a meter de lleno en un drama legal que es, sinceramente, fascinante. Es un tremendo choque de poderes que llegó hasta lo más alto de nuestro sistema de justicia, y todo gira en torno a un terreno, un simple pedazo de tierra en Villa El Salvador. Pero como vamos a ver, esta historia enfrenta la autonomía de un gobierno local contra la maquinaria del gobierno nacional, demostrando cómo un solo predio puede poner contra las cuerdas los límites mismos de la ley. Para que no nos perdamos, nuestra hoja de ruta de hoy es súper directa. 1. El caso Villa El Salvador. 2. ¿Qué son los bienes estatales? 3. Las reglas de transferencia. 4. La esperada sentencia del tribunal. Y 5. Nuestro análisis y crítica final. ¡Comencemos! Sección 1. El caso Villa El Salvador. A ver, todo arranca con un incidente que prendió la mecha. Resulta que hay un terreno administrado por la municipalidad local. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Pero de pronto, el Congreso de la República aprueba la Ley 29674. Y con esta ley, básicamente deciden regalar ese terreno municipal a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la famosa SBN, para que al final termine en manos de una asociación privada. Todo esto sin previo aviso y, por supuesto, sin el consentimiento del municipio. Y la secuencia de eventos fue rapidísima, casi como un efecto dominó. En abril de 2011, ¡pum!, se publica esta polémica ley. Al mes siguiente, en mayo, la municipalidad, obviamente indignada, interpone una demanda de amparo para defenderse. A partir de ahí, se desata una guerra en las Cortes Inferiores que duró entre 2012 y 2015. Tuvimos fallos que primero le daban la razón a unos, luego a otros, un verdadero torbellino judicial. Ahora, el conflicto central nos deja una tensión legal increíble. Por un lado, la municipalidad pone el grito en el cielo reclamando una violación clarísima a sus derechos de propiedad y a su autonomía. Pero por el otro lado, la SBN y el Congreso se defienden diciendo, oigan, al final del día, ese terreno nunca dejó de pertenecer al Estado, y lo que queremos es armar un parque industrial para el bienestar social. Es el clásico debate del poder local versus el poder nacional. Pasamos a la sección 2. ¿Qué son los bienes estatales? Porque claro, para entender quién tiene realmente la razón aquí, tenemos que hacer una pequeña pausa y poner las reglas fundamentales sobre la mesa. ¿Qué cuenta exactamente como propiedad del Estado? El punto clave aquí es entender cómo funciona esta definición hoy en día. Bajo el sistema actual, la ley hace una diferencia gigantesca entre lo que es un terreno vacío y un terreno que ya tiene construcciones. La SBN es la jefa, por así decirlo, exclusiva de las tierras, las playas y las islas. Pero si hablamos de edificios y construcciones, esos pasan a ser administrados por un ministerio totalmente distinto. Es un sistema dual, y por eso hay que ser súper precisos a la hora de reclamar quién es el verdadero dueño. Y ojo, que no es un monopolio. De hecho, tenemos 3 niveles distintos administrando estos enormes recursos públicos en todo el país. A nivel nacional está la SBN y los ministerios. Luego tenemos un nivel regional, con sus propias competencias transferidas. Y finalmente un nivel municipal inmenso y complejo, gobernado por su propia ley orgánica, que maneja miles de distritos que tienen la autonomía por constitución de administrar sus propios bienes. Y esto nos lleva a la sección 3, las reglas de transferencia. Vamos a ver cómo encaja todo esto en la mecánica legal de cómo se supone que la propiedad pública debe cambiar de manos. Porque claro, el Estado no puede andar regalando tierras así nomás. Cuando se trata de pasar propiedad del Estado a manos privadas, la ley tiene una favorita indiscutible, la subasta pública. Esto se hace para que todo sea transparente, haya competencia y se le saque el mayor valor posible al bien. Las ventas directas son rarísimas, súper excepcionales, y la permuta o intercambio casi ni se usa. Además, todo esto tiene que ser a título oneroso, es decir, cobrando lo que realmente vale, nada es gratis. Además, hay un principio jerárquico que es absolutamente vital entender. Fíjense en esto. La ley que autorizó el regalo del terreno fue una ley ordinaria, aprobada por el Congreso con mayoría simple. Sin embargo, la autonomía y los bienes de la municipalidad están blindados con una ley orgánica, y una ley orgánica requiere mayoría absoluta y tiene un peso estructural mucho mayor. Entonces, en teoría, una ley ordinaria jamás debería pisotear a una ley orgánica. Es como si un peón en el ajedrez quisiera comerse a la reina así como así. Sección 4. La sentencia del tribunal. Con todas estas cartas sobre la mesa, llegamos al clímax dramático de esta batalla. El momento en que el caso aterriza por fin en el escritorio del Tribunal Constitucional. Y la gran pregunta que flotaba en el aire era esta. ¿Es inconstitucional la Ley 29674? En otras palabras, ¿se le pasó la mano al Congreso? ¿Cruzaron la línea de su propio poder metiéndose con las tierras locales?
Bueno, para responder a eso, el tribunal fue directo a revisar el artículo 70 de la Constitución, que es una garantía fuertísima sobre la propiedad. Y las palabras ahí son cristalinas. Básicamente dice que solo se puede privar a alguien de su propiedad por razones súper estrictas de seguridad nacional o necesidad pública, y ojo, siempre con un pago en efectivo por delante. Con ese texto en mano, el tribunal dijo, esta ley del Congreso es inconstitucional. ¿La razón? Porque en la práctica operaba exactamente como una expropiación forzosa, pero saltándose todos los pasos. No decía por ningún lado que era una expropiación, no tenía las razones de seguridad o necesidad pública que exige la ley y, lo peor de todo, no le pagaba ni un solo centavo de indemnización a la municipalidad. En resumen, pasó por encima de la protección de los bienes municipales. Y así llegamos a la sección 5, nuestro análisis y crítica final. Entramos a la parte más analítica y, para ser honesto, la más fascinante del caso. Aquí es donde los expertos legales realmente desmenuzan lo que hizo el tribunal. Y es que nos encontramos con una paradoja brillante. Resulta que un experto en la materia aplaude el resultado final. Sí, por supuesto, la ley del Congreso tenía que ser anulada. Pero al mismo tiempo hace pedazos la lógica que usaron los jueces para llegar a esa conclusión. Es la prueba viviente de que se puede llegar al destino correcto usando un mapa totalmente equivocado. Vamos a desglosar esto porque es clave. El error fatal del tribunal fue tratar la propiedad de la municipalidad como si fuera la propiedad privada de cualquier ciudadano. Y no es la mismo. Los bienes del Estado viven bajo el paraguas del derecho administrativo. Si ustedes o yo tenemos una casa, la vendemos cuando queremos y al precio que queremos. El Estado no puede hacer eso. Está amarrado a tasaciones oficiales y reglas súper estrictas. Entonces, usar argumentos de propiedad civil clásica en este enredo es literalmente mezclar agua y aceite. Y esto nos lleva al golpe de gracia contra el argumento del tribunal. Si miramos la definición legal pura y dura, la expropiación es una herramienta que sirve única y exclusivamente para quitarle propiedad a un privado. Punto. Si el Estado necesita tierras que tiene otra entidad del mismo Estado, existen otros mecanismos administrativos para pasarse esos bienes. Hablar de expropiarle algo a una municipalidad es un sinsentido jurídico tremendo. El tribunal terminó usando una figura que no tenía nada que ver en una pelea entre dos instituciones del Estado. Así que todo esto nos deja con una reflexión bastante profunda, algo que va mucho más allá de un simple lote para un parque industrial. Piénsenlo un segundo. Si las más altas esferas de nuestra justicia confunden conceptos tan básicos como la expropiación y el derecho administrativo, entonces, ¿qué tan frágil es realmente la autonomía de nuestras municipalidades frente al poder del gobierno central? Es una pregunta provocadora, de esas que nos obligan a cuestionar cómo se interpretan las leyes que organizan nuestro país. Un caso verdaderamente espectacular que nos recuerda que, en el mundo del derecho, el cómo se argumenta algo es igual de importante que el qué se decide al final. Gracias por acompañarnos en este análisis.